o bajito, entonces nos puedan validar esa información. Si quieren, pues por pausa en el chat para que nos retroalimenten sobre si se está proyectando en este momento la presentación y si me escuchan bien ahí. Doctora Sarilén, soy Evelyn, bienvenida, se le escucha perfectamente. Bueno, mil gracias, doctora Evelyn, gracias por la invitación. Nos alegra mucho tenerles nuevamente acá en este espacio. Bueno, les cuento un poco y les contextualizo también de esta segunda fase de la temática de cómo prepararnos para una entrevista de trabajo, cómo poder aumentar también nuestras probabilidades, ¿cierto?, de ser elegidos. Creo que todos los que estamos acá tenemos ese interés valioso para poder seguirnos desarrollando profesionalmente y que nuestro campo de actuación en cuanto a lo laboral sea muy enriquecedor para nosotros. Entonces, cuando hicimos este tema similar, pues de hecho yo traje muchas de las cositas que tratamos porque sé que algunas personas también necesitan como ese contexto y hoy vamos a ampliar un poquito más sobre cómo afrontar el proceso de selección aún desde el inicio. ¿Listo? Entonces, por acá me están preguntando del link, no sé si ya pues, todos los inscritos tienen esta información. Entonces, gracias a todos por la compañía, la invitación que me hacen, la verdad me siento muy honrada, como les comentaba nuestra apreciada Viviana del área de alumni del campus Bucaramanga, nos place mucho extenderles este conversatorio porque en realidad esperamos que sea un espacio que también ustedes puedan participar. Como les decía Viviana, yo soy profesora de la Facultad de Psicología, pues algo de lo que ella contó es un poco de lo que he hecho y me gusta mucho compartirles de esas experiencias que uno se encuentra también en los procesos de selección y que seguramente nos van a ayudar a optimizar nuestros perfiles, el tiempo que invertimos también en ello, el enfocarnos también donde queremos estar, porque seguramente vamos a llevarnos también listo de acá, que el proceso de selección también lo hacemos nosotros cuando elegimos en dónde estar, ¿sí? Es un proceso en doble vía, así que tengamos todos muy abiertos también nuestra mirada hacia dónde queremos estar, qué nos está ofreciendo esta organización y cómo sobre eso que esperan también de los colaboradores, entonces puedo yo vincularme con mi cúmulo de fortalezas a una empresa. ¿Listo? Entonces, iniciemos por acá, les tengo esta frase, en realidad hay mucho de las competencias actitudinales y del ser que son importantes tenerlas en cuenta al momento de nosotros presentar nuestra carta. Somos una carta abierta, ¿cierto? Cada una de las personas que se involucra ante un proceso de selección lo hace con la plena conciencia y aún nos hacen firmar, ¿cierto?, muchos documentos de autorización de que nosotros estamos abiertos a que se nos hagan evaluaciones, a que nos consulten sobre ciertos aspectos nuestros y ese paso de poder presentar una apertura y transparencia en la información y que todo lo que pasa en el proceso de selección cuenta, debemos mantener esos componentes desde el ser que nos permiten hacer una presentación integral ante un proceso de selección y ya lo vamos a ir revisando. Bueno, entonces, como les decía, en una fase previa nosotros realizamos una socialización de las nociones sobre la construcción de la hoja de vida y las vamos a tocar un poquito también acá. Si tienen algunas inquietudes y que crean que se les van a pasar, pues las pueden ir dejando por el chat. La idea es que levanten manito primero, antes de pronto de intervenir, porque a veces uno no sabe cómo suena su micrófono del otro lado, ¿cierto? Pero Viviana estará seguro muy atenta a que luego que ustedes levanten la manito, vamos abriendo los espacios para las preguntas y también las pueden ir dejando por el chat. Vamos a tocar un poquito de esa fase 1. De pronto quien estuvo en la primera sesión de esta preparación se va a encontrar con elementos comunes y hoy vamos a tocar un poco más de todo el marco del proceso de selección. Y pues vamos a ir dejando momentos claves de preguntas. Entonces, como se inscribieron muchos a esta formación y está el componente de la preparación de la hoja de vida, pues lo que nosotros
comprendemos sobre este documento es que nos permite tener una herramienta básica de la información más relevante del candidato para el proceso de evaluación. Ello me debe resumir aquellos aspectos que son fundamentales de conocer de entrada. Hola, tienen algunos micrófonos abiertos por ahí. Les agradecemos. Nos permiten conocer de entrada esos aspectos importantes. Entonces, en la construcción de la hoja de vida, pues hay dos variables que juegan acá. Y es que cuando nosotros aplicamos a las convocatorias de empleo, a través de los portales de empleo generalmente ya nos tienen como una plantilla, ¿cierto? O sea, no hay forma quizá como de editar que para esta empresa quiero presentar tal información y para la otra tal información. Entonces, tener en cuenta pues que ahí debe alojarse toda, pues independientemente del perfil al que vamos a aplicar, ahí debe estar toda la información contenida en cuanto a la formación académica, la trayectoria laboral, mis datos de contacto, sobre todo qué logros he tenido. Muchas veces nosotros redactamos las hojas de vida colocando las funciones que hemos tenido en los cargos, pero aquí la recomendación es colocar los logros, ¿cierto? O sea, cómo en ese desempeño de mi rol pude realizar un aporte significativo a la organización, más allá de las funciones y como del día a día y de qué tareas me encargaba, también poder anotar lo que tiene que ver con los logros obtenidos, que logré también, que aprendí, cómo se mejoró, sobre todo si hubo como la oportunidad de tener una promoción, un ascenso o participar en un proyecto significativo, ¿sí? Entonces, tengamos en cuenta que cuando nos presentamos ante los portales de empleo, muchas veces no pudiéramos discriminar como la información de que vamos a presentar ante una empresa a otra o ante una convocatoria a otra. Por eso debe estar totalmente completa, pues que ahí el reclutador pueda tener lo que busca respecto al perfil del cargo. Martínez, sí, claro, no sé si habrá como manera. Bueno, gracias. Entonces, bueno, cuando nosotros ya tenemos la oportunidad de construir la hoja de vida, bueno, aquí viene un paso bastante importante. Visualmente, pues la hoja de vida tiene que ser muy efectiva, clara, concisa, que tener una información lo más concreta posible. Extendernos en una hoja de vida de más de 3 páginas ya es demasiado. Si lo podemos decir en una o máximo 2, pues estaría muy bien para que podamos atraer esa atención a los aspectos más relevantes de la información. Es un resumen, ¿sí? Seguramente tendremos la oportunidad al vincularnos al proceso de selección y que sea la organización que nos está solicitando que nos pida más información como de ampliar o soportes y demás, pero de entrada la información debe ser bastante breve. Para poder resumir la formación, el área de conocimiento, de experto, las competencias, la trayectoria laboral, debemos mostrar eso que es más relevante de nosotros. Entonces, en realidad en la web, desde el Office, desde el Word, hasta muchas plantillas nos han posibilitado ahora en la actualidad poder organizar así la presentación. Nosotros en los procesos de selección, en realidad, cuando hacemos un reclutamiento, que nos vamos a fijar, que lo que requiere la convocatoria, el perfil del cargo, o sea, cuando nosotros aplicamos a la convocatoria es porque nos están dando una serie de requisitos, ¿cierto? Profesional en tal área o con tanto tiempo de experiencia o formado en esto, preferiblemente que maneje este idioma en este nivel. Hay una información básica que nosotros vamos a poder reconocer frente a ese cargo y por eso, creyendo y siendo conscientes de que cumplimos con el 100% del perfil o en un alto porcentaje de ese perfil, entonces nos presentamos y cuando tenemos la oportunidad de construir la hoja de vida para esta organización, vamos a destacar de manera muy cercana esos aspectos
que del perfil del cargo que se encuentra en convocatoria, que está publicado y que nosotros poseemos, poderlos destacar y que se vean de manera muy precisa, ¿sí? No es cuestión como de extendernos a contar el proyecto donde participamos, no, sino los logros y avances más específicos que podamos tener en este proceso. Recuerden que estamos haciendo como un recuento de lo que hicimos en la sesión anterior, entonces cualquier cosita pueden ir dejando también sus preguntas acá en el chat. Cuando presentamos la hoja de vida es muy importante seguir un orden cronológico, sobre todo de los últimos aspectos o el último logro y más significativo alcanzado debe estar de primero, o sea, que sea muy destacable para que esa información pueda presentarse de manera relevante. Resaltar las habilidades que se han desarrollado en temas específicos, ya les decía, más allá como de las tareas que hemos hecho, resaltar esas habilidades, en lo posible pues combinar tanto los aspectos en orden cronológico como funcionales, y en la hoja de vida cuando también podemos destacar nuestras competencias, sigo insistiendo, el hecho de que podamos nombrar o que nos si lo enviamos de manera digital, la persona que lo recibe también pueda quizá ir a un vínculo, a una página donde puedo mostrar un poco más de lo que he realizado. Actualmente, pues los procesos de selección, pues qué bueno que están tomando unos saltos importantes en validar una información bastante integral de la persona. Por eso solo centrarnos que el proceso de selección, y es como lo que hoy venimos a trabajar, es presentar como la mejor hoja de vida, y el momento de entrevista o lo que voy a decir es importante, pero no lo es todo, ¿sí? Vamos a reconocer que en un proceso de selección absolutamente todo cuenta, hasta desde el primer momento de contacto que nosotros pudiésemos tener la oportunidad con esa organización a la cual nosotros nos quisiéramos vincular. Entonces, cuando presentamos nuestra hoja de vida como tal en ese documento, recordemos que es muy importante hacer la síntesis, la información relevante y concreta pues debe estar, que tenga una organización muy pulcra, muy pulida. Si bien hay algunas plantillas que quizá puedan ser un poco más flexibles, más creativas, pues no cruzar como esa línea, ¿cierto?, de la formalidad, porque pues del otro lado nosotros no sabemos pues qué tan amplia sea como esa opción flexible o informal para comunicarnos de manera escrita. Por ello, pues va a ser siempre importante que nosotros también no nos enfrentemos a estos procesos solitos. Muchas veces creemos que como que contamos con todo, pero es bueno acompañarnos de algún personal experto. Pues en las universidades, aquí de una vez pues les recordamos, ejemplo, el área de alumni de la Universidad Cooperativa de Colombia en todos sus campos pues tiene una opción de apoyo, ¿cierto? Con psicólogos en formación que nos permiten orientarnos y ayudarnos a preparar y alistar a esa inserción a la vida laboral y en todo lo que compromete un proceso de selección y cómo presentar. Y cuando nosotros abordamos estos temas nos damos cuenta que pues, la preocupación de las personas es qué quiere el evaluador, yo qué debo hacer, es que pues, el psicólogo espera de pronto unas respuestas específicas, yo qué digo o yo qué hago, ¿sí? Esa es como la preocupación, qué vamos a decir y qué vamos a hacer tal cual respondemos nosotros en nuestro medio natural, ¿sí? Porque ese estilo de comportamiento, ese patrón que nosotros tenemos para pensar sobre la vida, para actuar, para relacionarnos con otros, siempre se va a ver reflejado al momento que trabajemos y es muy importante que de entrada lo podamos dar a conocer. Entonces, les tocó este punto aquí porque es importante que cuando nosotros hagamos y, como les decía, tengamos la oportunidad de crear, de construir la hoja de vida, siempre busquemos a alguien que tenga, si nosotros no lo somos, unas buenas habilidades para comunicarse de manera escrita,
hasta la ortografía, por favor, siempre va a ser muy, muy valioso e importante que nos ayuden a revisar, que las ideas las coloquemos de manera concreta, que no se nos vaya a ir alguna información de contacto desactualizada. Sobre el tema de las referencias laborales y también personales, pues que muchas personas también colocan personales. Ahí el punto que les digo es, en las organizaciones casi nunca se utiliza que se llame a las referencias personales, pues es esperado que una referencia personal va a manifestar aspectos muy positivos de ese candidato, pero que los números de teléfono, de mi referencia laboral anterior o de quien esté presentando en la hoja de vida, pues puedan estar actualizados. Y ojo con esto, necesito, si tengo la oportunidad de hablar con ese jefe inmediato que tuve anteriormente, si existe como todavía de pronto un canal de información, de comunicación al respecto, y lo puedo utilizar para decirle, en el caso de que le contacte, sí, a enterarlo del asunto, y también a mi referencia personal en caso de que la contacten, pues enterarlo del tema y que también pueda respaldar esos aspectos favorables de nuestro perfil. Entonces, importante en la construcción de la hoja de vida, la síntesis, la organización, que la información esté actualizada y la veracidad de esa información. Si tenemos la posibilidad de presentar, que pues ahora la mayoría de estos documentos los viajamos vía web, y antes de adjuntar muchas cosas es mejor colocar como un enlace que le lleve a la persona, si desea verificar cierta información, al voy a esperar lo de los micrófonos un momentico, les agradezco. Bueno, si podemos vincular, ¿cierto? Una extensión hacia soportes o otra información que considere deba ampliarse, pues habrán unas profesiones y cargos que necesiten ver mi trabajo. Soy diseñador y quiero presentar cómo lo hago, me estoy presentando ante un proyecto, una licitación, necesito que la organización pues pueda verificar los resultados o mi experiencia que he tenido en otros proyectos similares. Entonces, esa opción de no ampliar tanto la información como tal en el documento, sino anexar soportes o que se vayan en un enlace web, también puede ser muy ganadora en ese sentido. Y bueno, ahí mencionarles el tema de las plantillas. Ahorita, pues en realidad los recursos que nos da la web son muchísimos, más allá como del diseño visual o el color, pues mantener un estilo un poco neutro, sobrio, porque ya nos daremos cuenta cuando conozcamos a la organización, pues qué tan flexibles son como en esos códigos formales o de información que tenga la misma organización durante todo el proceso. Lo importante es que mis datos de contacto, formación, experiencia, que sean veraces, actualizados y de la forma más sintetizada posible, aparezcan en este documento. Bueno, creo que esta ya pues se me pasa aquí, pero quiero antes de pasar a ese punto, tocar sobre el perfil integral en un proceso de selección. Entonces, hablando de la hoja de vida y haciéndoles la mención que les hice ahorita, que no es solamente importante el hecho de tener como un documento completo, cómo generamos nosotros una percepción bastante favorable ante una organización de nuestra candidatura en un proceso de selección. Primero, cuando nosotros nos damos de frente con una convocatoria, me llegó por WhatsApp, me llegó por un correo electrónico, me llegó, pues vi en la página web de una institución la convocatoria. Nosotros, ¿qué vamos a validar primero como candidatos que queremos participar en los procesos? Esto no Hola, está aquí. buenas noches. Que interrumpa los compañeros que están en otra reunión, que no encontrábamos el link, y hasta ahora pues yo me estoy uniendo y hay como 30 personas que se quieren unir. Dile que podamos esperar un momentico, unos 2 minutos, mientras los demás se unen. No sé si sea posible. Mil disculpas por la interrupción. Tranquilo.
Sí, gracias Viviana, tú nos das orientaciones. Yo aprovecho para decirles que también compartí el link y algunas personas que se inscribieron de pronto, pues seguro sobre la tarde. No sé si es que no les ha llegado el link de ingreso a la reunión. Sí, señora, se les No, compartió señora, la reunión. De pronto, pues, sus correos estaban mal, pero pues los acabamos de compartir. Pues, ¿me lo profesor, pueden usted nos dirá si nuevamente continuamos por el chat, por favor? y continuamos y nosotros compartimos la grabación. Por favor, cuando necesiten la palabra, pueden alzar la manita para no interrumpir a la profesora Sarina. Sí, les agradecemos mucho. Bueno, seguramente vamos a tener un espacito al final para hablar de la virtualidad de los procesos de selección. Muy importante, pues todos esos temas también que nosotros podemos cuidar para sí mismos, también cuidar dentro del proceso cuando de todas estas, no nuevas, pero sí más frecuentes modalidades de contacto remoto con las organizaciones tenemos y para comunicar. En estos días nos comentaba una colega, bueno, vamos a pulirnos en temas de urbanidad digital gracias a la persona que nos hace la observación y vamos a seguir pues la pauta. ¿Listo? Entonces, les estaba contando antes de entrar aquí cuando me entero, ¿cierto?, de la convocatoria para la selección. Lo primero que vamos a hacer como candidatos, y aunque eso no está en la diapositiva, pero sí mucho cuidado aún con nosotros mismos, donde entregamos nuestra información. Pues recientemente nos pasó con una egresada nuestra, le compartieron una información sobre una convocatoria por WhatsApp, el nombre de la institución, pues una institución reconocida a la ciudad donde vive, le contacta a una persona, a nombre del director de, no sé qué, y uno, claro, en el afán de querer participar de un proceso, de vincularse a un trabajo, y ahí empezaron como a recoger más información sobre referencias personales. Obviamente, pues no se trataba de un proceso de selección veraz, puede que eso llegue a una estafa, una extorsión, algo así. Entonces, las precauciones que vamos a tener cuando nos enteramos de una posible oferta de trabajo es verificar que esa oferta esté publicada en los medios institucionales de esa organización. Y si no lo encuentro publicado en los medios institucionales, puedo hacer la diligencia de contactarme a los teléfonos o por los correos, lo que haya publicado de los medios de contacto de esta organización para validar la veracidad de el proceso de selección. Muy pilas con eso porque, pues, bueno, no solo en estos tiempos, en todos nos hemos como enfrentado a casos no tan gratos cuando nosotros con el deseo, ¿cierto?, honesto de participar en un proceso de selección, no tenemos en cuenta que el primer filtro lo debemos hacer nosotros sobre cuán veraz es esa convocatoria y a quién le vamos a entregar nuestros datos personales. ¿Listo? Entonces, cuando ya hemos nosotros validado la veracidad de la convocatoria, existe, claro, entonces hay un perfil que espera esa organización y que sale del perfil del cargo que se tiene, ¿sí? Para ese cargo probablemente lo ocupe una persona o varias personas o existan varias vacantes alrededor de un mismo cargo y pues puedo aplicar a una de ellas. Entonces, lo que vamos a hacer es a revisar esos requisitos, los calendarios de la convocatoria para un cumplimiento oportuno de las fases del proceso. Y aquí es muy importante que nosotros podamos revisar que cumplimos con el perfil, ¿sí? O sea, el perfil casi siempre y pues entre muy organizada también sea pues esa empresa a la que nosotros estamos aplicando, pues debe exponer las condiciones de ese perfil del cargo de manera muy abierta y completa en cuanto a nivel de formación, de habilidades, de experiencia, qué necesita, y yo si cumplo con el perfil o al menos un poco más del 80% me presento. Es contraproducente en los procesos de selección recibir como equipo de selección, pues hablo pues de las experiencias en selección,
que nosotros pues tengamos que descartar una hoja de vida, ¿sí? Que no cumple con el proceso. O sea, lo estaba buscando un auxiliar de enfermería y me llegó un auxiliar administrativo y contable. Entonces, me llega esa hoja de vida, ¿qué pasa? Ese nombre que está por ahí como queriendo aplicar quizá a lo que pueda salir o a lo que sea, o porque también tiene otra experiencia, pero no tenía la formación y eso era un requisito de la convocatoria, podemos nosotros mismos estar cerrando la oportunidad que cuando nos presentemos a un proceso de selección en el que sí aplicamos, quizá ya hay una historial de que no estamos enfocados en el proceso, ¿no? En cuanto a la preparación que nosotros hacemos, es muy importante estudiar no solamente los aspectos que nos pide el cargo, sino también a qué organización nos estamos presentando. Entonces, allí es muy importante que nosotros nos vayamos a la página web de esa organización, a revisar sus valores, los proyectos en los que está involucrado, donde ubica esa organización, que se defiende, que valora de sus personas, cómo las desarrolla, o sea, la información la más completa que podamos tener de sus propósitos, sus metas, su misión, su visión, cómo nosotros podemos identificar de entrada qué nos gusta de ello. Eso nos va a permitir apropiarnos de manera más completa y tener mayor confianza al momento de empezar a conversar con esta organización, ¿sí? Cuando nosotros nos vayamos a enfrentar en una entrevista, pues no solamente sé de mí y voy a mostrar lo que yo soy, sino que también sé de la organización y puedo manifestar con qué aspectos de la organización me llamaron la atención. A mí me rebota. Con el micrófono abierto. No lo encuentro, así que no sé cuál sería. Bueno, yo creo que puedo silenciar más bien mi retorno acá. Ahí me siguen escuchando bien, ¿cierto? Sí, doctora Sarielen, le escuchamos muy bien. Les agradezco. Soy Evelyn Zulay Suárez, coordinadora de egresados UCC Bucaramanga. Les agradezco, por favor, verificar que sus micrófonos estén cerrados para no interrumpir a nuestra conferencista. Y a través del chat nosotros vamos tomando nota de las preguntas para cuando ella nos permita irle compartiendo. De esta manera va a ser una charla ágil, asertiva, va a ser productiva y ustedes se van a llevar unas explicaciones muy apropiadas para el proceso que nos trae esta noche. Muchas gracias. Gracias, doctora Evelyn. Sí, muy amable. Bueno, aquí le bajé un poquito a mi retorno porque estaba bastante fuerte, entonces quizá eso. Listo. Entonces, estábamos avanzando. Espérenme, que creo que se pasó la diapositiva, ¿cierto? En que cuando nosotros hacemos ese ejercicio de prepararnos, no solamente nos alistamos en qué debemos presentar de nosotros ante la organización, sino qué tiene la organización con lo que yo me identifico. Eso nos va a permitir tener un cúmulo de información bastante importante al momento de que seamos llamados a un proceso de selección. Yo no solamente tengo recursos de información propios míos, sino también de la organización, que pueden de entrada conectar y saber qué preguntas puedo hacer al respecto, esa noción que tuve de su misión, de su visión, de los procesos que realiza, o de alguien que trabaja para esa organización, y puedo enganchar ese discurso en un futuro momento de entrevista. Va a ser muy valioso que nosotros nos preparemos en conocer de la organización. No vayamos a avanzar en un proceso de selección esperando a ver qué me van a preguntar, sino prepararnos en esas fortalezas propias y también aspectos a mejorar respecto al cargo y del conocimiento que podamos tener, todo lo que más podamos conocer de la organización. Y ese ejercicio también de autoconocer y de reconocer las fortalezas y aspectos a mejorar que tenemos nosotros para el cargo es algo que debemos hacer una vez conocemos de la convocatoria y queremos participar de ellos. Entre tanto que voy compartiendo mi información, envié la hoja de vida, estoy esperando, no me voy a quedar quieto. Eso es lo importante
en un proceso de selección. Cuando nosotros vayamos a tener la oportunidad de encontrarnos de cara con un proceso de evaluación de la entrevista, que revise mi hoja de vida, de que verifique mis referencias y demás, seguramente ¿sí? La organización va a poder notar que estuve aprovechando de manera muy pertinente todo ese tiempo para preparar mi mejor perfil de fortalezas para ese cargo y también identificar qué aspectos de mejora puedo tener y puedo presentar y puedo aún reconocer para que la organización también sepan en qué pudieran encajar o aportarme para que ese perfil idóneo sea cada vez más idóneo. En un proceso de selección, generalmente, pues la organización va a escoger quien cumpla con todo el perfil o se acerque el más cercano a ese cumplimiento 100 del perfil. Pero van a quedar, ¿cierto?, unas brechas en cuanto a la formación, en cuanto a las competencias que tiene la persona y que nosotros vamos también a estar abiertos a mostrarlas para que se puedan, la organización, conocer qué podemos mejorar, ¿cierto?, de nosotros mismos. Toco el tema de la oportunidad acá en cuanto al aprovechamiento que nosotros debemos tener de una experiencia como de participar en un proceso de selección. Siempre va a ser favorable para nuestro aprendizaje y desarrollo tener la oportunidad de participar en un proceso de selección. No nos neguemos a hacerlo porque me dio miedo, me da susto, no sé, ¿será que sí? O no, voy a enviar solo la hoja de vida a esta empresa, aunque cumplo con todo para las demás, pero no sé, allá no me gustaría bueno, cuando sea un motivo como propio, más desde el temor, ¿no? O sea, fortalezcamos esa confianza en nosotros mismos y también esa oportunidad de participar en el proceso nos va a permitir hacerlo. Si nosotros perdemos la oportunidad de enfrentarnos a un proceso, pues precisamente estamos también privándonos de la posibilidad de fortalecer nuestras habilidades para enfrentar un siguiente proceso de selección. El hecho de que una organización me haya llamado a mí para participar de su evaluación, o sea, dentro de muchas hojas de vida que seguro llegaron para ese cargo, y tengo la oportunidad de presentarme a la fase de evaluación, ya sea otras pruebas, entrevistas, mi verificación de antecedentes, referencias, todo lo que ocurre en un proceso de selección. Ese hecho de que me hayan tenido en cuenta, pues debe fortalecernos de entrada la confianza en sí mismo porque hay algo de nosotros que les interesa. Y eso ya es un punto muy a favor. Hay unas cualidades importantes que nosotros debemos tener en cuenta al momento de participar en un proceso de selección y voy a mencionar entre muchas estas. La coherencia. En cuanto a la información que nosotros entregamos, al momento de recibir la primera llamada, de contactarnos o que están validando el interés de nosotros por la oferta o ampliándonos la información de la convocatoria, del cargo al que aplico y la información que yo respondo y yo entrego, tengo que mantenerla cierta de manera coherente durante las fases del proceso. Por eso, de entrada, ese componente actitudinal de apertura que nosotros mostramos, de disposición y demás, debe mantenerse en todo el curso del proceso, no que me muestre como interesado al principio, ya después no tanto, o la primera vez como que no me importó mucho y después ya quiero como recuperar ese contacto y no, pues tuvieron en cuenta para avanzar en el proceso de evaluación a otras personas. Entonces, coherencia y constancia también en eso que proyectamos, en el perfil que proyectamos ante la organización. Los aspectos que tienen que ver con la veracidad, transparencia, ser honestos en la información que proveemos son de los más importantes. O sea, precisamente el proceso de evaluación se hace, uno, para verificar que se cumple con los requerimientos del cargo en cuanto a las condiciones que tiene ese perfil del cargo, conocimientos, experiencia, habilidades y otros aspectos que la organización quiere valorar de nosotros para vincularnos a ella. Y que esa información, o sea, verifico qué tan cercana es al perfil que tengo como organización, ¿cierto? Y lo otro a lo que yo me enfrento es que me van a verificar qué tan cierto y veraz es la información que estoy presentando.
no vayamos por ningún motivo a negociar eso. Así sea una referencia, y no, mira, tú dices que yo trabajé tantos años. Las organizaciones, ¿sí? En realidad, pues, esperan de su personal, así como usted también espera de ellas, esa transparencia, ¿cierto? Entonces, van a existir un proceso detrás muy bien riguroso, que me pueda validar esa información, la veracidad de esa información, y que pues la empresa tendrá sus medios para verificar los mismos. Y ya enfrentarnos a usted como candidato no le van a decir que esa fue la razón por la cual quedó desvinculado de un proceso de selección. No, ni ninguna de las razones, tampoco. Le van a decir, pues, gracias por participar, llegó hasta esta fase. Pero, pues eso sí sería un aspecto importante que ahí cuando nos vayamos a presentar a esta organización u otra organización con quien esa organización tenga relaciones, porque hacen parte de su mismo grupo empresarial o demás, muy probablemente ya tengamos la puerta cerrada en ese sentido. Sé que todos lo sabemos, pero es muy importante que nosotros, no por el afán o el querer, vayamos a caer en esos aspectos de no veracidad en el proceso. En cuanto a los tiempos que hemos tenido en las organizaciones o los motivos de retiro y demás, que pues cuando se hacen las verificaciones de referencia, las organizaciones lo validan con la otra empresa. Sin embargo, es la otra empresa la que tiene la posibilidad de contarlo o no contarlo. Eso ya sí es un derecho que se reserva a la organización. Yo quisiera, antes de continuar, ir leyendo algunas preguntas que tengo por acá y para ir dinamizando esto. No sé si hay otro medio, Viviana, o las leo yo por aquí, porque tengo dos acá, de Carmen. Sí, señora, si quiere, pues le ayudo, profe. Sí, Sarielen, sí. bueno, tenemos una pregunta de Paula Andrea Navarro Sierra. Buenas noches, tengo una pregunta. ¿Es necesario adjuntar los certificados de los estudios que se mencionan? Es necesario adjuntar los certificados. Generalmente no, o sea, sí nombrarlos. En qué áreas de conocimiento me he estado actualizando y cualificando, pero no se recomienda hacer adjuntes de soporte si no los ha solicitado la organización, a menos de que esté en la convocatoria. O sea, presentar soportes de que cuenta con la licencia en esto, la actualización en tal norma, y si no los están pidiendo en la convocatoria, pues sí, claro, porque ese es un cumplimiento que ya nos están solicitando. Pero siempre va a ser más factible esperar a que nos pidan la información, porque quizá en el momento que estén revisando todo lo que mande, pues perdamos la oportunidad, porque son momentos muy cortos cuando se empiezan a revisar todos los postulados para preseleccionar esas hojas de vida que pasarán a la evaluación. Entonces, quizá no optimicemos mucho el tiempo con mostrar mucho y como difuminar como tanta información, ¿sí? Dispersa, ¿no? Gracias. Otra pregunta, nos pregunta la señora Lorena Patricia Torres. ¿Nos podría dar sugerencias a los que por primera vez vamos a realizar o armar la hoja de vida? Sí, y eso seguramente en nuestra comunidad alumni es como de las preocupaciones, ¿cierto? ¿Cómo el alimento si yo no tengo experiencia? Yo creo que me vi esa preguntita también por ahí. ¿Y cómo la hago por primera vez? Para ello es muy importante que nosotros, como candidatos a un proceso, vayamos haciendo durante la formación académica, carrera en experiencias que pueden acompañar el logro de ciertas competencias. Por ejemplo, si yo tuve la oportunidad o tengo la oportunidad de participar en un voluntariado, por ejemplo, en una fundación o porque me invitó tal organización, una universidad, un colegio, en mi barrio, eso hace parte de las maneras como nosotros hemos ido en el bagaje de nuestra vida fortaleciendo unas competencias. No toda experiencia tiene que ser bajo un contrato laboral. Las experiencias que uno va teniendo pues a lo largo de la vida me permiten fortalecer ciertas competencias.
obviamente yo no puedo, como quien dice, traerme una experiencia que me están pidiendo de 2 años siendo asistente administrativo, que en realidad no la he tenido, pero puedo presentar qué habilidades he podido fortalecer en otro tipo de situaciones o actividades, ¿sí? Por eso es importante que nosotros, entre tanto nos estamos formando, participemos de otro tipo de experiencia que nos puedan ayudar a adquirir muchas competencias, o sea, que la organización sepa, listo, pues no ha tenido experiencia en este cargo, pero al participar como de manera voluntaria en un proyecto, pudo aprender a manejar una base de datos, a contactar personas, a relacionarse con otros de manera hábil, o porque trabajé en una temporada en ventas, o porque trabajé, o porque tuve la oportunidad de movilizarme a otra ciudad, a otro país, a hacer un aporte voluntario y social. Ese tipo de acciones son bastante pertinentes para poder demostrar que he podido fortalecer mis competencias. También el hecho de mantener una constancia en la actualización de nuestros conocimientos, de la disciplina en la cual estamos, sobre la carrera pues en la que nos hemos formado, esa área disciplinar, esa profesión, también nos posibilita presentar un recurso inicial de conocimientos y competencias ante una organización. Y voy a destacar eso, de mis datos y de qué habilidades tengo, ¿sí? Los intereses, motivadores que tendría, o sea, qué esperaría de un trabajo y cuán satisfecho puedo sentirme en la experiencia de trabajo, porque sé que esto me ayuda a fortalecer tal cosa. Entonces, más que todo, la invitación al construir el documento también es qué vamos a ir haciendo para apoyar esa información que nosotros deberíamos tener, porque a veces se pasan los años y no hay vacíos laborales, pero también hay vacíos como en otros aspectos que se pudieron fortalecer. Profesora Sayelén, nos piden si cabe la posibilidad de que nos pueda compartir o proyectar de pronto un modelo de hoja de vida. Pues modelos de hojas de vida, como les digo, hay muchos, o sea, es cuestión de buscar en cuanto al modelo y al diseño, yo puedo usar cualquiera. Lo importante de la hoja de vida, como les decía al principio, es que la información esté sintetizada, concreta, no se me vayan a quedar mis datos de contacto, formación, experiencia, y visualmente pueda ser concreta, muy organizada, ¿sí? O sea, si les digo esta o esta otra puede servir, de hecho, pues nos podemos poner a explorar aquí un poquito, pero plantillas hay suficientes. Lo importante es que no nos extendamos mucho. Si lo puedo decir en una página, fabuloso. Máximo 2. Esa es como la recomendación principal. Gracias. ¿Le puedo dar otra preguntita o avanzamos y ya finalizando la charla? Bueno, aquí alguien pregunta que no le han certificado las funciones que se encuentra realizando, sabiendo que tiene experiencia, un documento que lo certifique. Bueno, ya nos pregunta Luisa que cómo hace con las organizaciones que de pronto no certifican las funciones que ha estado realizando. O sea, nosotros podemos colocar todas las tareas que teníamos asignadas y nombrar en nuestra hoja de vida el cargo que hemos tenido. Cuando nosotros nombramos ese cargo, esa organización, las funciones y logros que hemos tenido, es importante colocar la fecha, el lapso. No dejemos esa información abierta, porque no, en ese orden cronológico, muy difícilmente quien nos está evaluando va a saber cuál fue primero, cuál fue después, cuál está más reciente, cuán significativa es en cuanto al momento que haya realizado eso. No, pues lo realizó hace 5 años cuando todavía no existía este sistema y lo necesito que haya estado en un cargo similar recientemente. Entonces es importante que nosotros entreguemos esa información. Y si la organización
anterior pues no lo certifica, pues eso ya es decisión de la empresa donde me estoy presentando, ¿cierto? Validar pues el certificado del cargo y fecha en que lo desempeñé. Pueda que ello pase porque quizás las plantillas, los formatos, los certificados que entrega una organización, pues así están dispuestos y no van a registrar como los logros o funciones, pero nosotros sí estamos en todo el derecho de detallarlos en nuestras hojas de vida. ¿Listo? Bueno, también sobre ese perfil integral que nosotros vamos a presentar durante el proceso de selección, como les decía, es muy importante que mantengamos una actualización de formación en nuestra área de conocimiento, que se note el interés por cada vez ir avanzando en un nivel más experto de nuestros conocimientos, independientemente del nivel de formación que tengamos, técnicos, tecnólogos, profesionales, pero que a ese nivel y sobre esa área de conocimiento nosotros estamos dispuestos y hemos hecho pues en la trayectoria profesional y laboral lo necesario para alcanzar la mejor experticia posible. Cuando nosotros nos contactamos con la organización es muy importante mantener una comunicación, un lenguaje formal, ¿cierto? Si ya nos da noción de ser más flexibles, que de pronto no lo tuteo o las conversaciones quizás son un poco más informales, pues ya me puedo adaptar un poco a cómo se maneja la organización y cómo se contacta conmigo. Pero de entrada vamos a mantener un estilo muy formal del proceso. Eso también implica que seamos nosotros muy proactivos y que seamos participantes activos del proceso en el sentido de buscar nosotros la información, o sea, que no sea por el candidato que falte alguna información del proceso, o sea, yo debo buscar la manera de saber qué necesita la organización, preguntarlo, si cuando ya entro a participar del proceso de evaluación y todo ello, hacer una entrega oportuna de la información, disponerme a las diferentes fases del proceso de selección, mantenerme obviamente en contacto, no se espera que alguien que esté participando en un proceso de selección, pues si se me dañó el teléfono, se me apagó y tengo un correo o algo de la persona, poder decir, tuve una dificultad técnica, agradezco que me compartan de aquí en adelante pues información del proceso en el que estoy participando, este teléfono, este cargo, y no caer de pronto como tanto en la insistencia durante el proceso, pero sí mantenernos en contacto y manifestar ese interés en el proceso de selección. ¿Qué no hacer durante un proceso de selección? Muchas personas, de hecho me ha pasado, preguntan, bueno, pero es que yo quiero saber cómo me fue en el proceso. Me puede enviar como una copia de los resultados, yo pues me estaban evaluando, quiero saber. Recuerden que cuando nosotros nos sometemos a un proceso de selección en una organización, lo hacemos para los fines que tiene esa organización de evaluarnos es cubrir una vacante que tiene, ¿cierto? Con el candidato más idóneo y cercano al perfil que están buscando. Y ese es el único fin que tiene el proceso, no tiene fines de compartirle los resultados al candidato, pedirlos no es lo más recomendable. Lo único que nos podemos enterar y que la organización en la que nos estamos presentando nos va a compartir son las fases del proceso, hasta qué fase llegamos, quizá un mensaje de agradecimiento por haber participado, pero no del contenido como tal del resultado o cómo nos fue. No, porque eso se ha hecho única y exclusivamente con fines de cubrir una necesidad de personal en la organización. Y yo entregué mis datos para ser tenido en cuenta y evaluado durante ese proceso. ¿Listo? Entonces no se entregan los datos para hacer una valoración o que me vayan a devolver como esos resultados. Para eso, si necesito prepararme o conocer también ese tipo de
de respuestas que mis pruebas están dando, que mi perfil en las entrevistas está proyectando, pues puedo de manera particular solicitar el apoyo de un psicólogo del área organizacional preferiblemente para que me pueda hacer una valoración que yo pueda conocer generalmente en este tipo de pruebas que puede estar resultando, y ahí puedo tener como más cercanía de los resultados del proceso. Una empresa no estaría comprometida a devolverlos. Y en cuanto a manejar esa línea entre equilibrio más bien entre el interés y la anticipación, mantenernos en interés, en contacto, de acuerdo a lo que nos vayan informando de las fases del proceso, pero sin de pronto ser nosotros los que estamos ahí como mucha insistencia o anticipando qué viene, cuándo me llaman o quién me escribe o qué sigue, porque pues las organizaciones ya tienen un proceso estructurado, unas fases, un cronograma de su proceso de selección que cada uno de ellos debe cumplirse y retroalimentar del cierre de la convocatoria y de que hay una persona elegida, es usted o no, pues a cada candidato. Y reflejar siempre una postura abierta para una próxima oportunidad. Es muy importante que de tener la oportunidad de ser evaluados en un proceso de selección, nosotros nos reflejemos abiertos, ¿cierto? A esa oportunidad. Vamos a hablar un poquito de las recomendaciones que vamos a tener en cuenta al momento de responder las pruebas psicotécnicas, que creo que fue una de las preguntas que nos quedó ahí pendiente de la conferencia pasada similar que tuvimos. Si quieren, antes de pasar acá, podemos leer otras preguntas, Viviana. Claro que sí, sí señora. Nos pregunta si es necesaria poner la foto en la hoja de vida. No es que sea indispensable, pero siempre será mejor hacerlo. De los formatos de perfil profesional, pues ¿y cuál recomienda que sea mejor para utilizar? Bueno, yo creo que ya hemos respondido esas preguntas. Pasó que, bueno, nosotros llamamos al evento lo de la preparación de la hoja de vida fase 2, ¿cierto? Y de la entrevista, porque estábamos más centrados en conocer un poco más de cómo presentarnos ante un proceso de selección. Pero sí, antes de finalizar, tengo algo aquí que mostrarles. Ya ahorita espero un momentico y lo hacemos, ¿listo? Respecto a la presentación como tal de la hoja de vida. Quiero leer una que dice Ingrid acá. ¿Listo? Mi nombre es Ingrid. Cuando ya somos profesionales, en mi caso, contaduría pública, y la experiencia nos ha alejado un poco del ámbito de la profesión. ¿Cómo se puede presentar mi hoja de vida sin que esta muestre mucho que mi experiencia en otro ámbito afecte lo que esté aspirando en una organización? Bueno, Ingrid, bienvenida. No sé si alcanzaste a estar cuando estábamos comentando que es muy importante mostrar las competencias que hemos podido fortalecer aún en otros ámbitos, ¿sí? Porque las organizaciones pues ya tienen un perfil, así lo requieren para sus cargos. Nosotros, si cumplimos, pues estaríamos más cercano a ello. Ahora pues en Colombia, muy bueno que las prácticas profesionales ya están siendo contadas como una experiencia laboral, y pues eso favorece todo también el sistema de la formalidad, del sistema laboral, cómo nos integramos nosotros desde los ámbitos educativos a ese proceso. Entonces vamos a presentar lo que tenemos y también los intereses, ¿sí? O sea, qué intereses y en qué proyectos de la organización o de acuerdo a la información que tengo del cargo me interesaría vincularme y qué competencias tengo para ello y cómo las he ido fortaleciendo a través de la actualización en tal tema o de otras participaciones en proyectos similares que he tenido de modo particular o voluntario, me hago entender. Entonces,
En ese sentido, la construcción de la hoja de vida, quiero como recalcar eso al respecto, es más allá de construir un documento, es que nosotros debemos estar en acción de construir nuestra hoja de vida, o sea, qué estamos haciendo en el día a día para ir construyendo eso que queremos presentar. Que al momento de sentarme a redactar como tal el documento, pueda haber tenido un bagaje de conocimientos, de fortalezas, de competencias asociadas a esa tarea, a ese rol, a lo que espera una organización, ¿sí? Entonces vamos a colocar lo que hayamos realizado y los intereses que tendríamos, ¿sí? En vincularnos a algún aspecto específico de la organización, un proyecto, un área y con qué habilidades contaríamos para ello. Jenny nos hace una pregunta aquí bastante importante porque nosotros no deberíamos, de hecho, cada una de sus facultades, chicos, bueno, aquí los que están y son estudiantes, ayudarles y hacer ese seguimiento a que la experiencia que ustedes están teniendo en sus prácticas quede totalmente certificada, ¿sí? Les pueden apoyar en esos aspectos si no lo están logrando, la coordinación de prácticas de su facultad, la misma facultad, no irnos de una organización sin ese certificado de la experiencia de las prácticas y ojalá tenga un detalle de lo que aportamos, de las funciones que cumplimos, de qué proyecto nos vinculamos, si podemos hacer y es lo que se espera, ¿no? Una buena relación con ese jefe inmediato en cuanto a que también en lo posible, aparte del certificado como tal, que nos dice el tiempo que desarrolló su práctica, las funciones que tuvo, en qué área se desempeñó y demás, pueda también darnos una carta de recomendación. Eso es muy valioso y a hoy pues todavía sigue siendo muy importante, sobre todo para las primeras experiencias, o sea, aparte de lo que realizó, cómo lo realizó tal persona. Entonces puedo decir, Jenny Eloísa fue una persona que aportó nuevas ideas al área, se relacionó muy bien con sus compañeros, tiene habilidades para el liderazgo, entonces es cuestión de aprovechar muy bien todos esos momentos que nosotros tenemos de contacto con organizaciones reales, ya sea a través de prácticas o participaciones voluntarias que podamos tener y engrosar nuestra hoja de vida también con cartas de recomendación y certificados de las prácticas. Eso es re valiosísimo. Bueno, alguien pregunta algo del SENA, pero no comprendo la pregunta. Si nos puedes escribir nuevamente. Bueno. Listo, entonces al momento de enfrentarnos a unas pruebas psicotécnicas en un proceso de selección, vamos a primero tener en cuenta que nuestras respuestas sean totalmente veraces, que seamos honestos, transparentes en esa información. Casi siempre todas las instrucciones de las pruebas psicotécnicas nos dicen por favor, sea sincero en sus respuestas. Muchas veces nos dicen, conteste pues como esa primera que se nos viene a la mente, es porque de alguna forma nos identificamos más con ella. Entonces, tener en cuenta que todas las pruebas psicotécnicas contienen medidas para evaluar la sinceridad en las respuestas. Qué tan coherente es una respuesta de un mismo aspecto frente a otra. Si estoy siendo sincero, íntegro en la información, porque va siendo constante como las respuestas sobre un mismo aspecto, entonces eso lo valoran las pruebas psicotécnicas, así que aunque nosotros respondamos de nuestras mejores habilidades, si hemos sido de pronto infrecuentes en la información o mostrado una imagen más positiva de sí mismos de la que en realidad pues espera medir la prueba, entonces eso va a ser medido. ¿Listo? Entonces,
tener en cuenta que primero ser veraces ante las respuestas que vamos dando, verificar que usemos muy bien el tiempo, ¿sí? Hay unas instrucciones y un tiempo dado para la prueba, dependiendo cuán extensa sea, puedo hacer un ejercicio y distribuirlo bien, de modo que si alcance pues a leer todo, tengamos la oportunidad de responder todo y no como al final estar corriendo y no apropiar de lo que me están preguntando, porque en esas tipo de respuestas dadas de manera muy rápida, quizá no tengamos la oportunidad de hacer un ejercicio mejor. Tener en cuenta que esta oportunidad de presentarnos ante un proceso de selección, responder unas pruebas psicotécnicas para hacer un ejercicio también de reconocimiento, de interiorización sobre qué fortalezas tengo y qué aspectos puedo mejorar. Y sobre mis fortalezas voy a expresar lo mejor de esas habilidades. Generalmente pues estas pruebas nos van a solicitar como, escoger entre 2, 3 o más opciones que tienen diferentes formas de pensar, de sentir, de comportarse o de preferir hacer cosas, ¿sí? Para poder validar en qué contextos me sentiría yo más cómodo o no al momento de trabajar, sobre todo para el contexto del trabajo. Entonces, pensando en ese contexto del trabajo, puedo expresar qué mejores habilidades reflejo, ¿sí? Siempre y cuando yo sea veraz. Por lo mismo, no intentar mostrar una imagen más positiva, decir, no, yo siempre me gusta trabajar en equipo, preferiría siempre estar con muchas personas, cuando en realidad eso no es así, pues me gusta trabajar en solitario, no es malo lo uno ni lo otro, simplemente en una organización y ante un proceso de selección nos va a interesar saber en qué rol estaría mejor ubicada esta persona de acuerdo a sus intereses, sus habilidades, sus capacidades y demás, ¿cierto? Entonces lo importante es ser sinceros en ello, ninguna respuesta va a estar ni buena ni mala, simplemente va a estar de acuerdo a cómo es la persona y ese perfil más real es el que nos interesa saber. Por eso es muy importante evitar la neutralidad. En muchas de las preguntas va a haber una opción que de pronto dice no sé o a veces o está en signo de interrogación para que pues la persona también tenga la opción si no quiere decir sí o no o alto o bajo o la frecuencia siempre o nunca y va a haber un punto medio. Ese punto medio en lo posible, o sea, si nosotros no encontramos como algo que se parezca mucho a nosotros en los polos, podemos usarlo, pero no que sea la constante, evitar esa neutralidad porque va a reflejar como ambigüedad en las respuestas. Siempre nosotros tenemos como una forma de ser, de pensar, de comportarnos bien determinada que podemos identificar muy bien qué preferiríamos o no, o qué habilidades tengo o no, y poderlas reflejar de la forma más real, ¿sí? Y orientándonos a que las respuestas puedan dar a conocer a través de esa evaluación lo que preferimos nosotros hacer o qué habilidades tenemos, y siempre y cuando escojamos como las respuestas más determinadas, ¿sí? Entonces lo vamos a poder presentar mucho mejor. Después, si nosotros siempre nos vamos como por esas respuestas ambiguas, va a aparecer un perfil muy promedio que ni nos va a identificar ni las mejores fortalezas ni los aspectos a mejorar, y ese aspecto así muy neutro, pues también imposibilita un poco saber quién de esos candidatos puede estar más opcionado y con mejor idoneidad frente a una labor específica. Hacer una entrega, una revisión de requisitos de los calendarios de la convocatoria, eso es muy importante porque la oportunidad en el proceso, no esperar de pronto hasta el último momento. Hay que enviar las pruebas, te las enviaron por correo electrónico y te dijeron que al 30 de octubre antes de 6 enviarlas y a las 5:30. Si hay unos tiempos, pues también hasta en esas fases del proceso y en ese componente actitudinal que nosotros mostramos dentro del proceso, ¿cierto? Poder flexibilizarse un poco y decir, pues voy a darle prioridad a cumplir oportunamente, en el caso de que ocurra algún inconveniente, alguna novedad, tener también como oportunidad de corregirlo si algo, de verificar que lo recibieron. Entonces,
hacer un proceso muy oportuno al respecto. Bueno, tenemos algunas otras preguntas por ahí, Viviana, antes de pasar a qué tipos de evaluaciones nos podemos enfrentar nosotros. Sí, señora. Le voy a leer una pregunta de la señora Daniela Suárez. Buenas noches. Según veo y entiendo, a muchas de las personas que estamos en esta capacitación nos ayudaría mucho un taller práctico donde podamos ir realizando nuestra hoja de vida por medio de un formato que nos facilite. Por favor, porque en Google aparecen muchos y no se sabe cuál es el correcto o adecuado. Esto sería muy útil para las personas que estamos ingresando en el mundo laboral. Bueno, puedes tener muy en cuenta esa recomendación, Viviana, para que se pueda abrir un espacio así. De todas maneras, doctora Sarielen, si me permiten, les habla Evelyn nuevamente del Campus Bucaramanga. Les voy a dejar en el chat un link donde van a recibir asesoría personalizada de nuestra otra psicóloga de la Red de Enlace y Apoyo Laboral, donde ustedes se pueden agendar y hacer este ejercicio de manera un poco más personalizada. En esta charla pretendemos dar una visión general y la doctora Sarielen se apropia más, es más empoderada en lo que yo voy a decir dentro de mi ignorancia, es una generalidad, pero ya lo específico de cada una de sus hojas de vida pueden solicitar una asesoría personal en el link que les voy a dejar. La psicóloga las contacta, los agenda y ahí van a determinar cada uno de los pasos de acuerdo a lo que ustedes desean que se evidencie dentro de su hoja de vida y lo que están aprendiendo hoy con la doctora Sarielen. Ya les voy a pasar el link. Tiene cerrado el micrófono, doctora Sarielen. Gracias. Sí. Bueno, voy a tomar como la situación que ha ocurrido en la capacitación de hoy. Mira, ¿se acuerdan? Vamos a ver, ¿quién me recuerda la primera frase que estaba al inicio de la capacitación? A ver, ¿quién la escribe o al menos una palabra que se acuerde de esa frase? ¿Quién estuvo desde el inicio? Estaba como en amarillo y negro. A ver, ¿quién la escribe? Evelyn levantó la mano, cuéntenos, doctor. Pues yo puedo participar también, ¿cierto? Me encantó esa frase, ser grande no es una cuestión de tamaño, sino de actitud. ¿A esa hace referencia? Sí, así hacemos referencia. Miren, y en la vida nos van a pasar cositas parecidas a lo de hoy. Esperamos algo y obtenemos otra cosa. Y esa otra cosa no es mala, también la puedo estar necesitando, ¿cierto? También puedo recibir un aprendizaje de ello. De hecho, a veces puede ser hasta mejor y más completa de lo que estaba esperando. Y puedo aportar en ese momento de mis competencias, sobre todo aquí hay una, de esa adaptabilidad a los cambios, de esa flexibilidad, de esa apertura mental que puedo tener en un proceso, en las situaciones de la vida. Entonces, ese componente actitudinal, miren que en un proceso de selección a nosotros pues nos puede haber ocurrido, ¿cierto? Ay, pero es que quedaron de enviarme las pruebas a tal día y todavía es la hora y la persona encargada no la está compartiendo. ¿Qué pasó? Internamente en las organizaciones pasan muchas cosas que pueden alterar los procesos, cambiarnos quizá la ruta, llevarnos no a un diferente lugar, pero quizá con otra metodología o con nuevos recursos y nuevas herramientas. Entonces también es muy importante que nosotros de entrada, sí, o sea, la construcción, como les digo, de esa vida, de esa trayectoria, de esa formación, tiene que ir siendo integral en todo lo que hacemos. Y eso también habla de nosotros frente a un proceso de selección, qué tan adaptable a los cambios puedo ser, si estoy orientado a un logro y sé que esto que conseguí en el camino también me puede servir a ese logro, pues es bastante importante. Ahí pues nos disculpan las personas que nos han escrito sobre el tema del formato de la hoja de vida,
pero seguramente fue porque se perdieron la primera fase, ¿cierto? Creo que quienes estaban aquí en la fase 1 tocamos un poquito de ello, y hoy queríamos en realidad con toda nuestra disposición y apertura hablarles del proceso en sí, de que tantas cositas, a veces como detalles muy básicos, uno a veces se pierde por estar quizá centrado en un momento de la evaluación, y reconocer que todo en cada fase, en el momento de la entrevista, en el momento que me presento, cómo sigo, cuando voy avanzando, qué hago, porque ya esa oportunidad que tuve de entrar es muy valiosa, y espero finalizar el proceso que me digan que es usted el elegido. Y para poder transitar todas esas fases del proceso de selección, pues es muy importante reconocer que si todos esos aspectos me los van a evaluar, listo, entonces ahora voy a empezar a listar los míos propios para ello. Y decirles pues que desde las áreas alumni de cada campus están abiertas estas asesorías más personalizadas para hacer una construcción, ¿sí? de mi perfil, de mi hoja de vida, o de pronto ya estoy participando en un proceso específico y psicóloga, ¿cómo lo hago? Porque ya es este cargo, es esta convocatoria, y lo podemos enfocar muy bien a un propósito muy específico de un cargo en el que ya estemos andando. Por ahí alguien levantó la manito, me gustaría escucharlo, pues si es sobre lo que estamos tratando, Astrid. Sí, buenas noches a todos. Buenas. Pues les quería comentar, lo que pasa es que en el campus Arauca, y pues esta es la primera capacitación que tenemos, entonces no miramos la primera vez, y quizás a muchos les pasa que pues no miramos la primera parte y pues no tenemos como la contextualización completa de esta, pero pues sí entendemos, y pues en mi caso comprendo totalmente de que uno ajusta pues el formulario, la hoja de vida que pues se ajusta a sus necesidades, a sus conocimientos, y lo importante es saber qué poner, más allá de un formato de saber qué poner y saber exactamente qué recursos tenemos a la mano y cómo ejecutarlos de la manera más satisfactoria, tanto para nosotros como para las personas que nos están seleccionando. Gracias, Astrid, sí, muy valioso tu aporte. Y listo, una vez tengamos esa oportunidad de presentar nuestras hojas de vida y participar de un proceso, vamos a tener también en cuenta estos aspectos que hoy les hemos querido compartir. Quería también comentarles de qué tipo de evaluaciones nosotros nos vamos a encontrar cuando participamos de un proceso de selección, ¿sí? El hecho de solamente centrarme en que en el momento de la entrevista es como el momento cumbre del proceso de selección, y voy a prepararme solo para ese momento, es importante, pero no va a ser como el único método de evaluación que va a usar la organización para evaluar mi idoneidad como candidato frente a un cargo. Debo tener en cuenta que hay una serie de aspectos que me van a evaluar a mí, y que esa serie de aspectos se pueden evaluar a través de pruebas escritas, de entrevistas o de pruebas situacionales, o de sí, dramatizaciones, assessment center, un centro de evaluación, nos reúnen con otras personas. Entonces, el método para evaluar estos aspectos, ya sea conocimientos, competencias, personalidad, habilidades, valores, motivación, pueda que sean varios. Puedo validar todos esos aspectos con una entrevista, o puedo validar también todos esos aspectos con entrevistas más una prueba escrita. Puedo validar todos esos aspectos con pruebas escritas, entrevista y también con pruebas psicotécnicas. Entonces, tener en cuenta que cuando me presento ante un proceso de selección, pues hay la oportunidad de que me validen mis conocimientos, ya sea a través de una prueba en situación, que me dicen haga este proyecto, diseñe tal cosa, escriba lo siguiente, y a través de eso evalúo mis conocimientos. O es una prueba de seleccionar respuestas para saber qué nivel de conocimientos tengo respecto a esa actividad propia del cargo. Generalmente estas son las pruebas técnicas que las diseña de pronto el jefe del área o personal experto en el área o en el cargo al que nosotros estamos aplicando. Las pruebas de competencia, de personalidad, de habilidades, valores, motivación, de estos aspectos, pues generalmente el equipo de psicólogos que tiene la organización en su área de gestión humana apoya la evaluación de estos aspectos de una persona. En las pruebas de competencias también las podemos hacer a través de cuestionarios escritos o pruebas en situación, donde
puedo preguntarle a una persona a través de las pruebas escritas qué prefiere, ¿cierto? En un contexto de trabajo, si trabajar solitario o en equipo, o generalmente cuando ocurre un problema en el trabajo le es fácil como adaptar o generar una nueva solución, o prefiere seguir con la misma hasta que todo se solucione. Eso me podría indicar un poquito cuál es un nivel de competencia en cuanto a la adaptación a cambios o los medios que usa para la comunicación. Puedo usar, como les decía, una entrevista para validar esa información, una prueba en situación, colocar muchas personas en un mismo sitio, hacerles preguntas y ver el nivel de respuesta de cada uno frente a una misma situación. Cuando nosotros estamos participando como candidatos es muy importante, pues en estas pruebas, las recomendaciones que ya les dimos, ser veraces, y si nos ponen en un juego de roles a representar una situación, pues estar muy atentos a tomar la iniciativa, a responder, a participar y mostrarnos tal cual nosotros responderíamos en situaciones reales en un contexto de trabajo. También es factible que nos evalúen aspectos de la personalidad a través de una prueba psicotécnica en la cual pues voy a poder mostrar como esos rasgos o patrones de comportamiento generalmente que se puedan evidenciar en diferentes contextos. Las pruebas de personalidad no solamente son cómo es la forma de ser y comportarse la persona en el trabajo, sino generalmente cómo es. Hay también pruebas que valorarán nuestras habilidades, esa capacidad para resolver problemas, y que de pronto algunas personas les es más, son mejores, ¿sí? O tienen mejores habilidades para hacerlo a través del razonamiento lógico, o tienen mejores aptitudes verbales, o una mejor memoria, o atención, concentración. Ello va a depender mucho de que este tipo de pruebas se apliquen dependiendo del cargo al que nosotros nos estamos presentando. Si la organización necesita saber cuáles de estas aptitudes nosotros tenemos, pues también nos va a enfrentar a unas pruebas como estas. También nos podemos ver enfrentados a unas pruebas que nos miden valores, o sea, ese juicio o qué decisión tomaría usted en esta situación. Eso sobre todo como para cargos que tienen que tomar decisiones, o que son líderes, o que se van a ver enfrentados a información sensible como financiera o de datos confidenciales en una organización. Y también pues nos podemos responder a pruebas para que nos validen nuestras motivaciones, esos intereses, qué esperamos del trabajo, de las condiciones del trabajo, qué nos mueve, si nosotros nos sentimos más a gusto con una supervisión alta, con un jefe al lado, con un equipo de trabajo. A mí me gusta es porque tengo oportunidades de mejorar mi salario, promoverme a otro cargo. Entonces eso también muchas organizaciones lo desean conocer durante un proceso de selección para poder articular, ¿cierto? Alistar sus programas que tienen para el bienestar de las personas, para atender a esos aspectos que a nosotros nos motivan del trabajo. Cuando les hablo de estos aspectos es porque muchos de ellos pueda que no sean evaluados a través de entrevistas o de pruebas escritas o de pruebas situacionales en las que tengamos que reflejar el nivel de desempeño que tenemos en cada uno de esos aspectos. Bueno, y aquí ya vamos a ir finalizando con la presentación para resolver algunas inquietudes que ustedes tengan. Cuando nos vamos a encontrar con muchas pruebas, la verdad existe un número bastante considerable de pruebas psicotécnicas en las que nos vamos a ver y a tener la posibilidad de participar en un proceso de selección. Generalmente en las pruebas las organizaciones debemos aplicar pruebas que sean medibles objetivamente, ¿cierto? O sea, que podamos tener unas respuestas que son válidas, que son confiables, para poder emitir un concepto de el nivel de idoneidad y desempeño que tendría ese candidato en el contexto del trabajo. Todas estas pruebas, el único fin que tiene es evaluar qué tan idóneo puede ser para un cargo y para el contexto de una organización. Unas van a valorar, como les decía, aspectos de personalidad, de competencias,
de conocimientos, de habilidades, de valores, y unas muy comunes que nosotros nos podemos encontrar, porque pues se usan mucho, pues son estas que les muestro acá. Competea esta de gestión 360, pues nos evalúa una serie de competencias, cuán adaptable puedo ser a un cargo, si me oriento a la tarea, el nivel de responsabilidad, de comunicación que puedo tener. Hay algunas pruebas que también nos ponen como a dibujar, que son proyectivas, generalmente no deberían ser que ustedes las respondan como solos y sea esa única prueba, porque lo que se espera es que este tipo de respuestas que damos acerca de algunos rasgos de nuestra personalidad se complementen con otras pruebas escritas válidas y que generan unos informes para la organización. Entonces, cuando nos las encontremos, ¿qué vamos a hacer? A seguir las recomendaciones que ya les había compartido acá, de cómo responder, de ser veraces en la información, de saber que estas pruebas pueden medir si estoy siendo sincero o no, y presentarlo de manera más oportuna, realista, frente al perfil que tengo, siempre evidenciando la mejor fortaleza que puedo llegar a tener, tanto si me lo preguntan en una entrevista o en una prueba, siempre y cuando pues sea consciente de que puedo llegar a ese nivel de desempeño. Bueno, entonces aquí por ahora finalizo yo como los que le traía para compartirles. Vamos a escuchar a las personas que tienen la manito levantada, Viviana, o los que estén escribiendo. Sí, señora. Le damos la palabra a la señora Nelly Joana Guevara. Hola, buenas noches. Me gustaría, pues, no sé qué tan conveniente es, por decirlo así, en un proceso de selección, solamente basarse en las pruebas proyectivas. No sé si, porque, pues, algunos procesos en los que yo he estado se fijan, por ejemplo, mucho en cómo la persona escribe, si el lápiz, digamos que es muy fuerte, es porque la persona es agresiva o no sabe manejar bien el lápiz, pues son como cosas que tienen como en cuenta el proceso de evaluarlos. Y no sé si es conveniente nada más basarse en esas pruebas para definir, digamos, el puesto en que la persona pueda estar. Negi, lo que pasa es que al principio te escuchaba muy bajito y solo hasta ahorita te escuché bien. No sé si me puedas repetir la primera parte, te agradezco mucho. Me gustaría saber qué tan conveniente es aplicar pruebas proyectivas en los procesos de selección de personal. Pues yo ya he tenido experiencia en varios y siempre como colocan algunas de estas pruebas y se fijan es, por ejemplo, digamos que si la persona, por ejemplo, que si la persona escribe muy fuerte porque es agresiva, o que la persona, así como características que uno ve en las pruebas, ¿cierto? Entonces no sé qué tan conveniente es aplicarlas, o tú qué, desde tu experiencia, ¿qué nos podrías decir? Gracias. Gracias a ti por la pregunta. Bueno, para los que no están de pronto contextualizados con el término de pruebas proyectivas, son aquellas pruebas en las que nosotros damos una respuesta a través de una historia, de un dibujo que podamos contar y que no tienen como un análisis psicométrico a través de un software que nos indique un informe, sino más de la experticia y la observación del psicólogo. Se las muestro porque todavía las usan en las organizaciones, aunque no es lo más recomendable, sobre todo cuando únicamente se aplican estas. Primero, porque cuando nosotros hacemos una valoración de la personalidad, porque ese tipo de pruebas nos van a indicar como las formas más frecuentes de ser, pensar y comportarse de las personas en diferentes contextos, miren que no están asociados como directamente al rol laboral. Cuando aplico una prueba de competencias, sí los estoy acercando esas respuestas al rol laboral, porque puedo saber como evaluadora qué tan adaptable a cambios puede ser una persona, cuál es su competencia, nivel de competencia para trabajar en equipo, para comunicarse, o sea, lo pongo en el contexto, ¿cierto?, laboral. Esas pruebas de personalidad, pues si la organización las quiere aplicar, tendrá que acompañarlas de las pruebas psicotécnicas que evalúen aspectos que tienen que ver con el trabajo, que me puedan dar respuestas del cómo
predecir el comportamiento futuro y desempeño futuro que pueda tener la persona en su trabajo. Aplicarlas solitas, pues no sería recomendable. De hecho, pues sería como un aspecto muy puntual de alguien y teniendo la oportunidad de validarle esas habilidades, conocimientos, competencias, o sea, que sea muy completa como la evaluación que podemos hacer, pues no sería recomendable. Tiene que ser así, como un poquito más integral, que evalúe conocimientos, competencias, sí puedo incluirlo de personalidad, pero no quedarme solo con ellos, sino siempre aterrizar esa información a cómo se comportaría en el trabajo. Gracias. Bueno, le damos la palabra a la señora Carmelina Mesa Acosta. Buenas noches. Doctora, una pregunta. Con el ánimo de hacer que mi hoja de vida sea concreta, sea abreviada, sea concisa, ¿cómo podría yo organizarla en el caso mío que llevo más de 15 años, tengo más de 15 años de experiencia, pero que fue con varias empresas, al punto de que en este momento mi hoja de vida veo que está mal porque tiene 8 hojas? Y ya le entendí a usted que lo ideal es en 1 o 2 hojas. ¿Cómo podría organizarla yo entonces? Sí, gracias Carmelina. Seguramente hay muchos datos relevantes sobre los logros más significativos que tú tuviste en cada una y, o sea, con colocar el nombre de la organización, el cargo que desempeñaste y 2, 3 logros significativos que te pueda llevar 1 o máximo 2 renglones y las fechas en las cuales estuviste y un dato de contacto para validar esa referencia, pues sería suficiente. Sobre todo, privilegiar las experiencias más recientes, ¿sí? Es muy importante porque pues esas experiencias más recientes le dan cuenta a ese empleador al que uno quisiera vincularse ahorita en tu presente de cómo has venido realizando tu trabajo últimamente. Quizás esa información de cómo se realizó, no sé, de pronto también depende mucho del área en el que estés, ¿no? Cómo han venido actualizándose tu formación al respecto o de pronto el área en la que has estado trabajando, los sistemas de información que se utilizaban en ese momento frente a los de ahora. Entonces, si tenemos la oportunidad de construir, ¿sí? Para una organización en específico, privilegiar la información más reciente de la experiencia. Y lo segundo es, teniendo en cuenta el cargo al que voy a aplicar, sobre todo dejar aquellas que se relacionan más con ese rol y con ese cargo. Y las demás completarlas como que, bueno, en general, pues he tenido tantos años de experiencia en estos y en estas tareas, con estos y estos logros, y la información más relevante de las organizaciones a las que has estado vinculada, con logros muy favorables relacionados con el cargo al que vas a aplicar. Listo, doctora, muchísimas gracias. Con todo gusto. Bueno, le damos la palabra a Registraduría El Peñol Nariño. Hoy le damos la palabra a la señora Carmelina Mesa Acosta. Ella fue la que nos habló ahorita. ¿Listo? Listo. Entonces, tenemos una pregunta en el chat. Buenas noches. ¿Es conveniente colocar las funciones que se han desempeñado en un cargo? Y por otro lado, ¿es conveniente aplicar a un cargo que exige experiencia, pero recién se está comenzando en la vida laboral? Depende. Ahí hay 2 preguntitas. Voy a silenciar aquí mi retorno mientras Vivi me ayudas como a apagar ese micrófono. Ahí Serviclientes nos pregunta, gracias por asistir. Bueno, las funciones que se han desempeñado en un cargo, sí, es valioso colocarlas y como les comentaba anteriormente, en lo posible acompañarlas más de los logros que hemos tenido en ese cargo que de las funciones, o sea, qué aportes significativos pudimos tener en ese rol. Y aplicar a un cargo cuando se está comenzando la vida laboral y piden experiencia, depende cuánto tiempo de experiencia piden.
No es lo mismo que en una convocatoria un cargo nos esté pidiendo 5 años de experiencia y yo llevo apenas 6 meses en un cargo así, que de pronto estén pidiendo 1 año y yo llevo 6 meses de experiencia. O sea, si está un poquito cercano a la experiencia que pidan, así no la cumplo un 100%, pues al menos cumplo la mayoría de lo que pide. Sobre todo, va a ser más pertinente aún aplicar si los demás requisitos sí los cumplo, como el tema de formación, al respecto o de las actualizaciones que me pidan o si pues, piden ciertas habilidades que yo sé que tengo y la brecha entre la experiencia requerida y la que tengo no es tan amplia, pues sí sería importante postularse cuando el perfil no se aleje demasiado de lo que está esperando la organización. Muchas gracias. Bueno, nos pregunta la señora Giovanna. Buenas noches. ¿Es conveniente colocar la edad y el estado civil en la hoja de vida? ¿Qué tan positivo o negativo es postularse a una vacante donde dice que edad máxima es 30 años y el aspirante tiene 32? Bueno, esos datos sí son decisión del candidato colocarlos, en realidad. De entrada, pues como les digo, en algún momento la organización va a tener la oportunidad de verificar ciertos datos que ha solicitado, ¿sí? Pues por algún motivo los piden, sin embargo, como que las organizaciones tampoco sería recomendable que ese tipo de aspectos del perfil pues los publicasen. Pero si nos encontramos con una convocatoria así, pues yo puedo no poner mi fecha de nacimiento, ¿cierto? Pero en algún momento que me pidan mis soportes la van a conocer, entonces es cuestión de decisión del candidato. La recomendación ahí es que si no está muy alejado, cualquiera que sea el requisito, formación, experiencia, edad u otros aspectos, y los cumplo de manera cercana, puedo hacerlo. Ya si se distancian como demasiado frente a mi perfil y a lo que esperan, lo más recomendable es no hacerlo. Pero ahí había otra inquietud junto a esa sobre la edad, y mencionaste algo más, ¿me puedes recordar, Vivian? Claro, sí, señora. Ella preguntaba sobre la edad y sobre el estado civil. Ah, ok, no, pues ese sí es opcional que lo coloquen. Como les digo, si a la organización le interesa conocer más de nuestra área familiar y demás, se tendrá la oportunidad en una entrevista de ampliar al respecto si nos lo preguntan. Pero no es indispensable, la verdad, colocar ese tipo de datos. Gracias. Tenemos una pregunta de la señora Julieta Carolina Mayorga. Hola, con relación a las pruebas, ¿cuál recomienda aplicar a los trabajadores en una organización? Creo que le vamos a contestar a Julieta la pregunta, pues porque el objetivo como tal de este momento es poder conocer como candidatos cómo responder a las fases de un proceso de selección a las que nos enfrentamos al momento de la entrevista, de las pruebas. Y cuando, pues si tienes esa pregunta específica, no, pues no mencionaría aquí alguna prueba específica, pero sí que la batería sea muy completa. De hecho, voy a ponerla aquí de nuevo. La batería se refiere como a la serie de instrumentos que uso y que puedan ser muy integrales, o sea, que yo sepa que durante el proceso estoy evaluando conocimientos, competencias, aspectos de personalidad, valores, motivación. Entre más completo sea como ese espectro de aspectos que puedo conocer del candidato, puedo tener mayor información y recursos para tomar una decisión sobre él. Ya como que pruebas específicas, pues no lamento no poderte decir porque no es el propósito como tal del encuentro. Gracias, doctora Saibet. Para finalizar, tenemos una última pregunta de la señora Gilly Arteaga. Buenas noches. ¿Cómo puedo organizar mi hoja de vida si solo he trabajado en una sola empresa por mucho tiempo? En mi caso, por ejemplo, solo tengo experiencia en una sola empresa. Llevo más de 8 años, pero he tenido la oportunidad de estar en varios procesos. Pues en ese sentido se recomienda actualizar
uno, los logros que hemos estado teniendo, si hemos estado en una misma empresa, quizá de pronto hemos pasado por diferentes cargos, o si en el mismo cargo nos hemos podido vincular como a otros proyectos o hacer un trabajo interdisciplinario que nos ha podido como fortalecer otras competencias. Y ahí va a ser también muy importante estar actualizándose en conocimientos, ¿no? O en otro tipo de labores alternas, ¿sí? Ya sea pues porque lo realices de manera voluntaria o no, que acompañen esos logros que ha podido tener la trayectoria laboral. Y revisar muy bien, yo, la verdad a todos sí les dejo esta recomendación, no nos vayamos tan solitos frente a un proceso de selección, créanme que hay equipos expertos y también este servicio muy gratuito en la universidad de orientación, sobre todo para nuestra comunidad académica, de podernos fortalecer, ¿sí? De poder asesorarme con un experto, con un psicólogo en el área organizacional, o alguien que pues haya manejado procesos de elección y hacer una revisión de cómo me proyecto yo en una entrevista, de qué tipo de respuestas generalmente doy para fortalecer esos aspectos. Todo esto que nosotros vemos acá sobre nuestros conocimientos, competencias, personalidad, a veces vamos dando respuestas en el proceso de selección sin reconocer a sí mismo qué fortalezas tengo en cada uno de esos aspectos. Y para eso, pues, existen desde las áreas alumni de nuestra universidad también ese tipo de espacios para fortalecerlos ya de manera personalizada, que puede estar pasando al momento que aplico a los procesos. Bueno, doctora Sarielén, muchísimas gracias por brindarnos este espacio tan valioso. Para nosotros es un orgullo volverla a tener con nosotros en esta segunda oportunidad, brindándonos todos sus conocimientos. Y queremos recordarle a los asistentes que, bueno, a través de su correo electrónico les vamos a compartir las diapositivas y la presentación, la grabación de la charla. Muchísimas gracias por su asistencia y le doy la palabra a la ingeniera Evelyn. Yo sé que Viviana, como buena psicóloga, me tiene vetada a hablar, pero de verdad que muchísimas gracias, doctora Sarielén, a todos nuestros asistentes, a los homólogos, coordinadores alumni que nos han acompañado, excepto por uno que no pudo, estuvieron todos. En realidad, queridos egresados y estudiantes de último semestre y demás invitados, la idea es que la universidad apoye ese proceso de transición entre la universidad y su nueva experiencia ya en el mundo laboral. No se sientan solos asumiendo este rol. Nosotros desde la universidad, en cada coordinación de egresados, en cada coordinación alumni, estamos para acompañarlos, para que ese proceso sea exitoso, para, como en charlas como esta, con una conferencista de lujo, que ustedes se sientan preguntando como lo hicieron con total libertad, pero si pongo esto, pero si quito aquello, para que de verdad ese proceso sea súper fabuloso, excelente, y que después ya en su desempeño laboral podamos seguir acompañando ese proceso de inserción laboral que garantice que todo lo que usaron y proyectaron siendo estudiantes y ya como egresados sean sueños cumplidos. Doctora Sarielén, muchísimas gracias. Como siempre, todas las expectativas cumplidas y pues no sabemos cómo pagarle toda esa generosidad en tiempo y en conocimiento. Muchísimas gracias y a todos los acompañantes a esta charla. Gracias, Viviana, por permitirme hablar. Gracias a ustedes, a todos los que también están dejando sus mensajitos de gracias. Claro que sí, la idea es pulirnos cada vez más en el proceso y yo que les deseo que participen en muchos procesos de selección, que cuando los elijan nos cuenten cómo va esa empleabilidad, esos éxitos, esos logros y también se den la oportunidad de enriquecer sus aprendizajes a través de este tipo de formaciones. Aquí estamos con todo gusto para servirles. Feliz noche. Muchísimas gracias. No quería irme sin